Me encanta estar aquí más para hablar de un tema que quizás para algunos es nuevo, para otros ya es trajinado, pero que sí en Colombia todavía nos falta posicionarlo y bueno, esto hace parte de precisamente ese posicionamiento de la neuropsicología aplicada al deporte. Vamos a hablar de este tema que es la neuropsicología aplicada al deporte. Y bueno, quiero arrancar con esta frase y la manejamos mucho los psicólogos del deporte y ahora los neuropsicólogos, y es: la práctica deportiva es 90% mental y el 10% restante está en tu cabeza. ¿Eso es verdadero o falso? Si consideran que esto es verdadero o si es falso, depende de la mirada que tengamos frente precisamente a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento mental de los deportistas. Para mí, si ustedes me preguntaran, yo diría, creo que inclusive es más del 100%, pero, pero ya lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir mirando por qué es importante o tan importante y por qué no le hemos dado esa importancia en nuestro país. Y para no ir más allá, miremos, por ejemplo, los logros a nivel internacional que nosotros hemos tenido en una historia de más de 80 años en Juegos Olímpicos. Las medallas que nosotros tenemos son relativamente pocas, las medallas de oro, a eso me refiero, y hay ciertas particularidades en esas medallas de oro, y es porque la mayoría las han dado mujeres, y que todas han sido en deportes individuales. Eh, Y ahí ya empiezan a surgir ciertos aspectos importantes a tener en cuenta cuando trabajamos con deportistas, nosotros como psicólogos, aunque esta conferencia está dirigida a entrenadores, inclusive a padres de familia, a, a preparadores físicos que son fundamentales en la preparación mental que nosotros realizamos, y obviamente estudiantes de psicología y bueno, personas en general que quieren conocer un poco más del entrenamiento con el deporte. Y al tocar esto, miramos que nosotros a nivel mundial, si bien es cierto, hemos tenido algunos logros, no son tantos como quisiéramos. Las medallas de oro las ha dado Katherine Ibargüen, el pesista, las ha dado Mariana Pajón, la pesista. Las pesas se convirtieron quizás en el deporte más importante para Colombia en Juegos Olímpicos, precisamente por las medallas de oro que ha dado. Pero mira qué curioso, a los Juegos de Japón, mm, a los Olímpicos de Japón, no clasificó ningún equipo eh, de conjunto. A todos los deportistas que clasificaron fueron de deportes individuales. Entonces ahí seguimos corroborando que quizás ese es un aspecto bastante importante que hay que trabajar, y es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Acabamos de ver la selección Colombia empatar con Perú aquí, teniendo jugador por jugador quizás un mejor equipo, pero ¿qué está pasando? Entonces, para que nos vayamos ubicando, esto de lo cual les voy a hablar está dirigido a jugadores en formación, de base de iniciación, jugadores profesionales, es decir, en todos los ámbitos del ciclo o el curso del desarrollo de un deportista, ahí puede estar implicada la neuropsicología. O sea, así como trabajamos chicos que se están formando hasta ahora en el deporte, también lo podemos trabajar con deportistas élite profesionales, que ya más adelante les voy a poner un video para que se den cuenta que efectivamente esto es algo que si lo logramos posicionar, va a mejorar mucho el rendimiento de los deportistas. Entonces, arranquemos un poco contextualizando qué es la neuropsicología del deporte. Y es algo que, mira que Juber en el 2003 construyó una definición de la neuropsicología del deporte. De la actividad motriz deportiva tienen por objeto el estudio del trabajo cerebral en un deportista en acción. Entonces mira cómo desde ya hace más de 20 años se viene hablando de neuropsicología del deporte
pero nosotros hasta ahora estamos incursionando, y cuando digo estamos incursionando es porque se han hecho algunos trabajos, hay poca investigación en neuropsicología del deporte en nuestro país, eh, y algunos han intentado por ahí, pero aquí vienen cosas bien importantes, y es que yo tengo que estar preparado para hacer neuropsicología del deporte, como obviamente tengo que estar preparado para ser psicólogo del deporte y psicólogo en general, pero esto es bastante importante porque vamos a ser parte de un staff técnico. Vamos a hacer un trabajo interdisciplinar, donde tenemos que conocer un poco del entrenamiento deportivo, de los principios del entrenamiento deportivo, de la fisiología del deporte, de la nutrición del deporte, de la biomecánica del deporte. Es decir, la preparación de un psicólogo, un neuropsicólogo del deporte. Aclaro que no hay todavía la maestría en neuropsicología del deporte. Ya sé que se está construyendo algunos programas, inclusive aquí en Ibagué, para que haya ese posgrado en neuropsicología del deporte. Entonces, quizás no podemos hablar del profesional formado en neuropsicología del deporte, pero sí hay algunos psicólogos en Colombia que son neuropsicólogos, tienen una maestría en neurociencias, en neuropsicología, y aparte de eso son psicólogos del deporte, y esa combinación ha resultado bastante interesante porque quizás con solo la psicología del deporte habían ciertas cosas en el caso particular que sentía que me quedaba corto a la hora de intervenir porque faltaba esa parte cerebral. Entonces, hay otros que han tenido en cuenta objetivos como que es identificar cada una de las estructuras funcionales cerebrales que aportan su trabajo concertado y que dan lugar a un exitoso movimiento coordinado que culmina con la verificación de la finalidad. Entonces, mira, ¿cuál es el objetivo? Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando ustedes decidieron estudiar psicología, a veces todo lo que está en los libros es muy romántico, pero lo que realmente decidieron estudiar fue el cerebro. Porque si vamos a la definición de neurociencias y esto, la relación de cerebro-conducta, y es muy parecido a la definición de la psicología como tal, el estudio de la conducta y de los procesos mentales superiores que se dan en este cerebro, pues definitivamente lo que decidimos estudiar fue de una u otra manera el cerebro y cómo todo lo que pasa allí pues va a determinar la conducta. Esto obviamente lo vamos a mirar más adelante, ya está completamente demostrado. Y este señor Juber, cuando empieza a interesarse por la neuropsicología del deporte, estas son tres preguntas que se hace. ¿Qué ocurre en el cerebro de un deportista mientras realiza una jugada concreta? ¿Por qué predominan los zurdos entre los deportistas élite? No quiere decir que no hayan diestros que sean obviamente muy buenos, pero sí hay ciertas características de los zurdos que inclusive cuando en deportes individuales uno compite contra un zurdo, empieza a complicarse las cosas, porque quizás el cerebro tiene ya tiene algo establecido ahí, ¿sí? Procesos que se han entrenado para el otro perfil, y cuando nos cambian todo, entonces tienden a complicarnos. Esto lo veo mucho en esgrima, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué la bilateralidad es la característica dominante entre los deportistas? La importancia de trabajar los dos perfiles, y es el fútbol, cuando esto lo que nos determina es que nosotros lo que hacemos con la derecha lo podríamos hacer con la izquierda, que todo es un proceso. Ustedes recuerdan hace ya unos años atrás, cuando el niño quería escribir con la izquierda, lo obligaban a escribir con la derecha y terminaba siendo derecho, pero quizás venía con predisposiciones para ser zurdo. Entonces, lo que se han encontrado en los estudios, toda la conferencia está basada en estudios realizados científicamente, pues es que uno lo que puede hacer con la izquierda lo puede hacer con la derecha. Había que hacer todo ese proceso. Ustedes ven, por ejemplo, las personas que si no tienen manos, pues escriben con los pies, o escriben con la boca, pintan con la boca. Es decir, ahí ya vamos entendiendo que este cerebro tiene unas potencialidades muy grandes
lo que va a permitir es que nosotros podamos desarrollar lo que queramos, pero pues que hay unos límites que quizás nosotros mismos nos ponemos. Entonces, al dar respuesta a estas tres preguntas, estamos hablando de neuropsicología del deporte y bueno, hay otras definiciones y una de estas es una subespecialidad de la neuropsicología clínica que aplica la ciencia y comprensión de las relaciones cerebro-conducta a la evaluación y tratamiento de las lesiones cerebrales relacionadas con el deporte. Existe la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Esta sociedad que está en Estados Unidos ya lleva más de una década conformada, pero está más enfocada hacia precisamente hacia esa parte clínica. ¿Qué pasa con todas estas personas, todos estos jugadores, por ejemplo, de fútbol americano que reciben traumas en la competición? Que a veces pierden el sentido, que hay un trauma craneoencefálico. eh, Ellos se encargan de hacer esa evaluación, de hacer esa recuperación, e inclusive evalúan los equipos antes de iniciar la temporada y vuelven y los evalúan al final de la temporada y miran todos estos aspectos. Entonces, hay una película, La Verdad Oculta, que precisamente toca estos temas y cómo estos jugadores de fútbol americano, cuando llegan a cierta edad, empiezan a tener complicaciones cerebrales. Entonces, esta sociedad está más enfocada hacia precisamente hacia la parte clínica. Nosotros quizás en Colombia no estamos tan enfocados hacia la parte clínica y nos vamos más es hacia cómo mejorar el rendimiento deportivo. ¿Cómo potencializo yo estos cerebros sanos? Son cerebros de deportistas, son cerebros que son sanos, que no han tenido ninguna afectación en su estructura, en su funcionamiento, a raíz de un daño cerebral. Y cómo nosotros podemos entrar a mejorar ese cerebro para que haya una mejor producción a la hora de competir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta práctica de la neuropsicología es clara, que requiere de un entrenamiento, de educación, de una experiencia, una competencia en el campo primario de la neuropsicología clínica, que es la que estudiamos normalmente nosotros en el pregrado, que es parte de lo que estudiamos en los posgrados de neurociencias o neuropsicología, seguido de una especialización secundaria mediante la experiencia y la comprensión de la aplicación de neuropsicología, en este caso las exigencias únicas de evaluar y tratar lesiones cerebrales en los deportes, como hablábamos ahorita, como lo que hace esta Sociedad Internacional de Neuropsicología del Deporte. Pero donde estamos incursionando y donde hay que hacer mucha investigación y donde es importante es cómo mejoramos los procesos cognitivos, cómo potencializamos este cerebro para pues, aumentar el rendimiento de los deportistas. Porque de una u otra forma hemos empezado un poco al revés, pero esto realmente los profesionales no son los culpables. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología nos ha permitido ver un cerebro funcionando en el mismo instante, en tiempo real. Hoy toda la imagenología que existe permite, en los últimos 10, 15 años se ha aprendido más del cerebro gracias a la tecnología y a todos estos científicos que vienen haciendo investigación que lo que habíamos aprendido en toda la historia de la humanidad. Entonces eso ha permitido darse cuenta que vamos al gimnasio a trabajar el cuádriceps, el bíceps, bueno, cualquiera del tríceps, cualquiera de estos grupos musculares, porque necesitamos mejorar la fuerza, la potencia, la velocidad, bueno. Pero no trabajamos quién dirige todos esos grupos musculares. Es decir, la cabeza de todo no lo trabajamos. Trabajamos solamente la parte, digamos, mecánica, pero ¿qué tal si potencializamos esta parte mecánica con un poco más de inteligencia, por ejemplo? Entonces aquí, dentro de lo que hace un neuropsicólogo del deporte, pues hacemos evaluación, ya a los deportistas no les evaluamos simplemente la personalidad o si maneja una ansiedad muy alta o qué tipo de ansiedad tiene
o si le falta confianza, y ya no solamente lo ponemos a visualizar, al manejo de la respiración, eh, ¿sí? Al control de los pensamientos negativos, que es muy desde la psicología del deporte, sino que ya pasamos, le damos un paso más y es entrenar este cerebro. A entrenar este cerebro del deportista para que funcione mucho mejor, que tal, eh, a una velocidad mayor, por ejemplo, y esto permita aumentar el rendimiento de ese deportista. Entonces, hay una evaluación, hay obviamente una intervención, ahí se puede trabajar mucho y ese es uno de los trabajos más interesantes, más bonitos del neuropsicólogo, hacer gestión, consulta, investigación, necesitamos investigar, necesitamos que este campo se dedique a investigar. Desafortunadamente, pues es un problema que tenemos en Colombia y es la falta de recursos para la investigación adecuada y que esto nos permita, pues, tener muchas más bases para poder a intervenir, ¿no? Protección y defensa del consumidor como tal, desarrollo profesional, dirigir o apoyar equipos interdisciplinarios, directrices de educación básica precisamente en todo lo que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de esa educación básica, dirigir apoyar equipos interdisciplinarios, desarrollo profesional, hay muchas cosas con las que nosotros podemos hacer con dirigentes, que podemos hacer en la parte educativa, que podemos hacer en estos equipos, en estos staff técnicos. Desde la neuropsicología del deporte podemos mejorar la técnica, eso que trabaja el entrenador, y podríamos hacerlo mucho más rápido, sin meternos en el trabajo del entrenador, pero nosotros conocemos qué pasa en el cerebro, cómo funciona ese cerebro, cómo trabaja ese cerebro. Sabemos que un movimiento no lo mejoramos de hoy para mañana, que eso tiene unos tiempos, nada más para no ir tan lejos. ¿Cuánto nos demoramos nosotros para caminar? No caminamos como el ternerito que nació hoy por la tarde ya está corriendo. El ser humano no, el ser humano dura alrededor de un año para poder caminar, 7 meses para gatear, 4 meses para poder sentarse, que lo sienten con apoyo. Entonces, mira cómo es todo un proceso en el cual nosotros podemos ayudar, por ejemplo, en el desarrollo de la técnica. Y ahora rato los preparadores físicos son fundamentales. Cuando trabajo con deportistas, para mí el preparador físico es fundamental para todo lo que tiene que ver con la parte neuropsicológica y psicológica de un deportista. Entonces, en todos estos aspectos podemos trabajar como neuropsicólogos del deporte. Tenemos claro y sabemos que a lo largo del desarrollo del deporte, pues se fueron incorporando ciertos profesionales. Ah, el deporte arranca y después de un tiempo se dan cuenta que se necesita alguien que dirija, alguien que entrene, alguien que sepa y que transmita ese conocimiento a estos practicantes del deporte. Después aparece el preparador físico, no era solamente la técnica, sino que físicamente también se tenían que preparar y fueron apareciendo el médico del deporte, el biomecánico, el fisiólogo, la nutricionista del deporte y aparecen los psicólogos del deporte también. Y cuando digo que aún en Colombia no hemos podido posesionar la psicología del deporte como debería ser, es por conocimiento de causa y miremos nada más cuántos psicólogos van a Juegos Olímpicos. A los pasados fueron un psicólogo a los Juegos Olímpicos. ¿Para cuántos deportistas? ¿Con quién se dedica? Y a veces el que trabaja con el deportista durante el proceso de preparación no es el que viaja a los Juegos Olímpicos, que eso también es un gran error. Entonces, nos falta todavía que el psicólogo y el neuropsicólogo ahora sea indispensable. Es que no podemos concebir una competición, un entrenamiento donde no esté el psicólogo, para nosotros que conocemos cuál es el proceso que se hace, ¿no? Entonces, una vez aparece ya ahí, empezamos a mirar que trabajamos los procesos cognitivos. Si miramos entonces, siguiendo pues por el lado de las neurociencias, tendríamos que hablar del cerebro
nacemos, ya sabemos que en los libros aparecen 100.000 millones de neuronas, pero que después de un estudio del 2011 se calcula que nacemos con un aproximado de 86.000 millones de neuronas y que el cerebro es el que controla absolutamente todo, por eso hablamos del holismo. Y que, ¿cuál es la diferencia entre si todos nacemos con un promedio de 86.000 millones de neuronas? Que el cerebro es que controla, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay un jugador mejor que otro? ¿Por qué hay jugadores que empezaron al mismo tiempo en el mismo club, tienen el mismo entrenador, las mismas horas de entrenamiento, pero uno es muy superior al otro? ¿Qué nos hace diferentes? Puede ser que hayan predisposiciones genéticas, y lo vemos aquí hay algún jugador en la selección Colombia que su papá fue un buen jugador también, venía con una predisposición genética y el medio se lo facilitó y es una gran estrella. ¿Mm? Hay otros que el medio no se lo facilita. Es decir, empezaríamos a hablar de la sinapsis. Todos los psicólogos sabemos que es la sinapsis, esa conexión de una neurona con la otra. Es decir, esas 86.000 neuronas, ¿cómo las conectamos? ¿Cómo las potencializamos? ¿Cómo se da la mielinización de esas 86.000 millones de neuronas? Y eso hace que el uno sea más rápido, que el uno procese más rápido, que el otro tome mejores decisiones, que los grandes deportistas hacen ver el deporte muy fácil, pero cuando uno lo va a hacer se da cuenta que para uno no es tan fácil como lo puede hacer Messi, como lo podía hacer Federer, como lo podía hacer Tiger Woods en su momento, pero a algunos se les facilita más. Y eso depende mucho de ese desarrollo inicial, cómo se da ese proceso de formación. Cuando les decía, podemos influir en la parte técnica o ayudar mejor en la parte técnica, es precisamente por eso. En Colombia es muy dado cometer un error, y es que con los niños más pequeños enviamos a trabajar el que menos sabe, el practicante de las instituciones que tienen que ver con tecnologías del deporte, el practicante de la universidad que estaba haciendo la licenciatura en educación física, ese lo mandamos a trabajar con los niños más pequeños. Y resulta que con los niños más pequeños debería trabajar la persona más experimentada y el que más sabe. Por esta pequeña razón, que si el niño aprende a coger mal la raqueta, nadie se lo corrige. Cada vez que él hace un entrenamiento, ese circuito neuronal se va mielinizando. Se va mielinizando, se va mielinizando y se va fijando. Sabemos que todo movimiento con la repetición mejora y eso es lo que está pasando ahí. Cuando está más grandecito, lo coge la persona que realmente sabe, se da cuenta que coge mal la raqueta, viene el gran problema. Para que este niño aprenda a coger la raqueta adecuadamente, porque él tiene un movimiento ya aprendido, fijado, de años muchas veces. Y esto ustedes lo pueden observar, yo aquí no voy a dar nombres, pero ustedes ven gente que está en Selección Colombia que tienen problemas técnicos con el balón. ¿Sí? ¿Qué pasó durante todo ese tiempo de formación? Si llevan 15, 20 años jugando, ¿qué pasó? Entonces, por eso es tan importante que desde muy pequeños, aprendan el movimiento adecuadamente, y ahí estamos los neuropsicólogos para poder explicar, para poder que estas personas que trabajan con ellos desde muy pequeñitos, y sobre todo esas etapas por ahí de entre 7, 8 años a los 11 años que están absorbiendo toda esa parte técnica, que desde ahí se empiece a hacer muy bien esa preparación. Entonces, importantísimo que esas conexiones sinápticas se realicen adecuadamente desde un inicio, porque hoy por hoy, que hablamos de circuitos, de redes neuronales, eso es lo que está pasando. Ya hoy casi no hablamos, de pronto en las universidades para enseñar a los estudiantes de psicología, o bueno, de las carreras afines al deporte, y que tienen que ver pues mucha con las neurociencias. Pues hablamos de áreas de Brodmann, aquellas áreas que nos decían, que el área 44, la de Broca, que la 22 es la de Wernicke, que bueno, que la 4
y sí, de la primaria del movimiento. Ya, hoy hablamos para explicar y para entender que hay unas áreas específicas, unas áreas que se encargan, es que esas neuronas están especializadas en algo, pero hoy hablamos más de redes neuronales, de circuitos. Y esos circuitos y esas redes, pues es lo que vamos a trabajar de una manera u otra. Y ese circuito es el que se fija cuando aprendemos un movimiento técnico. Entonces, a partir de ahí, pues es fundamental que sepamos muy bien qué pasa con estas redes, cuáles son las redes de cada cosa, porque hay unos deportes que, por ejemplo, necesitan mucho de la parte visoespacial, el golf, por ejemplo, el fútbol, ¿sí? Eh, dentro de eso, el circuito, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención, con la concentración, no trabajamos igual la concentración de un golfista a la concentración de un futbolista, que es mucho más amplia la del futbolista. El golfista es mucho más focalizada, el hoyo no se lo mueven de ahí, el hoyo está quietico, mientras que el futbolista todo se le está moviendo. Entonces, entramos a mirar todos estos circuitos, todos estos procesos cognitivos, cuáles son digamos que, cómo funciona y cómo lo podríamos nosotros potencializar. ¿Mm? Entonces, ahí vemos diferentes tipos de redes. Hay unas redes mucho más sencillas, hay unas redes mucho más complejas, pero que definitivamente, si yo necesito, por ejemplo, hay deportes que la parte visoespacial es fundamental. Tengo que desarrollar entonces la parte visoespacial. Que hay otros que la velocidad es fundamental. Para mí, la velocidad en un golfista, pues, no la necesito tanto. La velocidad para una persona que juega bolos, pues, tampoco. Pero un futbolista, un basquetbolista, una persona que juega voleibol, un tenista, pues sí necesitamos que tome decisiones muy rápido. Entonces ahí entra a ser un aspecto eh, fundamental a trabajar. Entonces mira que la caracterización de los deportes nos va diciendo también cuáles serían aspectos fundamentales a trabajar, ¿no? Conocer esta conectividad de esas áreas funcionales, pues es fundamental. Y era lo que decía, hoy por hoy, estas redes anatómicas, estas redes funcionales y estas redes efectivas, porque todos tenemos la anatomía, pero ¿cómo funciona esa anatomía? ¿Y cómo hacemos que sea más efectiva esas conexiones sinápticas que realizamos? ¿Cómo trabajamos eso? Lo hacemos desde las neurociencias, desde la neuropsicología. Eh, Aquí tenemos una imagen que podemos perfectamente ver y es que de una u otra forma estas conexiones pues, nos permiten tener en cuenta las áreas estructurales, las áreas funcionales y como pueden ver ahí en la imagen, ese es un cerebro real, se alcanzan a distinguir las conexiones que hay entre los dos hemisferios. ¿Ve? Y esto hoy lo podemos observar. Entonces podemos observar cómo están siendo esas conexiones. Además, la angiografía, la tomografía por emisión de positrones, la misma resonancia magnética funcional, nos permite ver cómo trabaja ese cerebro. Y asimismo, pues podríamos entrar a mirar cómo nosotros potencializamos. En cuanto a lo que tiene que ver ya, si vamos metiéndonos en lo que tiene que ver con el proceso de... dame un segundo que se aquí. Con el proceso ya de los movimientos, pues tenemos que tener en claro que hay unos reflejos, hay movimientos rítmicos y hay movimientos voluntarios. Normalmente, lo que sucede es que yo escucho, por ejemplo, los comentaristas decir, es que el arquero tiene muy buenos reflejos. Recordemos que los reflejos son involuntarios. Recordemos que los reflejos, esa información no va al cerebro, esa información va a la médula y se devuelve. La conexión entre una neurona sensitiva y una motora.
pero los reflejos son eso, son involuntarios, sirven para la adaptación, sirven para una cantidad de cosas. Algo nos va a caer en el ojo y por reflejo lo cerramos. Pero yo no pienso que tengo que cerrarlo porque si no me... No, es un reflejo. Ya los movimientos voluntarios son muy diferentes. Estos movimientos voluntarios eh, son movimientos que constituyen habilidades motrices, ¿sí? Cuanto más se domina, pues menos control consciente se requiere, se vuelven un poco automáticos. Y por eso era lo que él decía, si el niño aprende mal el movimiento, pues ya después se vuelve automático y automáticamente sale. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que un deportista bajo presión, deportista con ansiedad, un deportista donde está en juego el resultado, el deportista no va a meter el agarre adecuado, porque él se siente más seguro con el que aprendió primero. Entonces, ese es un poco el proceso que hay que llevar tiempo, o sea, eso no se cambia con el grito y regañando lo que coja bien la raqueta, que son errores que se cometen, sino que hay que hacer ese proceso para que ellos aprendan a coger bien la raqueta y lleva un tiempo quizás muy parecido al que llevó el aprender el movimiento inicialmente. Estos movimientos voluntarios tienen un propósito que están dirigidos a una meta. Además, requiere la coordinación de varios músculos y se lleva a cabo de forma intencional inicialmente. Por eso es que un movimiento lo trabaja desde lo más mínimo a lo más complejo. Pero no podemos pedirle al deportista que lo haga de una vez, de una forma compleja cuando no ha aprendido. Es decir, yo no aprendo a leer sin primero aprenderme las vocales, después las consonantes, después cómo las empiezo a combinar y voy llevando el proceso. Yo no paso a la universidad desde kinder, sino que tengo que hacer la primaria, el bachillerato, bueno, a no ser que sea un genio, ¿no? No desaparecen, pero pueden transformarse en automatismos, estos movimientos voluntarios. Aquí tenemos lo que estamos hablando ahorita, que hay unas áreas que quizás son, esas neuronas están especializadas, por ejemplo, en la parte motriz, y aquí nos damos cuenta por este homúnculo, y es que hay una partecita del cerebro que controla el movimiento de un dedo, el movimiento del pie, el movimiento, por eso cuando hay un accidente cerebrovascular, cuando tenemos un daño por un trauma o un accidente cerebrovascular o bueno, un tumor o algo y afecta esa partecita, la persona empieza a perder facultades, eh, pierde sensibilidad o pierde el movimiento de una mano o del brazo completo o de medio lado. Cuando hay accidentes cerebrovasculares, generalmente pues el lado contrario va a tener una afectación. Entonces, eso hay que tenerlo claro, esto hay que tenerlo porque esas áreas estructurales hay que potencializarlas, ¿no? Y algo importantísimo que también se trabaja es la interferencia, que no cause, qué cosas nos causan interferencia. Es decir, ¿qué hace que nosotros no tengamos ese cerebro trabajando al máximo en pro de la conducta o de lo que estamos haciendo, de la acción deportiva que estamos haciendo? Tengamos en cuenta que utilizamos absolutamente todo el cerebro. Eso ya, esos mitos ya son esos mitos que los científicos utilizaban el 14%, el 10%, que la gente normal utilizaba el 4%. Eso es mentira. Utilizamos absolutamente todo el cerebro. Todo el cerebro lo utilizamos. Lo que pasa es que lo utilizamos todo y no al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo, según los biólogos y bueno, investigaciones que se han hecho, podemos utilizar aproximadamente el 2% al mismo tiempo, pero lo estamos utilizando todo. Lo que pasa es que unas neuronas se prenden, otras se apagan a una velocidad increíble, que ya lo vamos a mirar un poco, es decir, a qué velocidad yo tomo decisiones. A 200 milisegundos, a 300, a 500. Eso es algo que en el deporte, a no ser de que ya estén trabajando en esto, no se tiene en cuenta. Simplemente usted ve que al jugador lo anticiparon. Ah, es que el defensa se dejó anticipar. ¿Será que este defensa procesa más lento que el delantero? Eso no lo medimos, eso no lo trabajamos. Simplemente decimos que se dejó anticipar porque fue lo que observamos.
Pero mira cómo aquí hay algo de evaluación que podríamos mirar. ¿Qué velocidad procesa cada uno de los deportistas? Entonces, mira qué requiere el deporte. El deporte reclama la capacidad de resolver problemas de diferente nivel de complejidad y en los que son básicas la competencia para anticipar, planificar la solución más adecuada y posible de llevar a cabo. También, de hecho, reclama una inteligencia para este tipo de problemas, una inteligencia ligada al contexto deportivo. Stenberg hablaba de la inteligencia ligada al contexto y diferente de otras inteligencias más valoradas por los ambientes académicos. Aplicamos un WIS, un WHY, miramos la inteligencia, puede ser que este tenga 100 inteligencia, una inteligencia normal, pero juega fútbol, hay unos estudiantes muy buenos, unos nerds, como lo llaman, pero pésimos en los deportes. Entonces, ahí ese es un aspecto fundamental, porque no porque yo soy inteligente en una prueba de inteligencia, Luis, Wise, cualquiera de estas que midan inteligencia, entonces yo soy inteligente para jugar fútbol. El fútbol necesita una inteligencia de juego. Y ahorita lo miramos un poco. Además, entonces, esta inteligencia especializada de solucionar problemas que en el caso deportivo conllevan a la realización de un movimiento coordinado y preciso y circunstancias de variada precisión psicológica y ambiental. Esto es lo que requiere un deportista, esto es lo que requiere que haya en el deporte y estos son aspectos que ustedes se dan cuenta. Aquí tengo psicólogos del deporte, nosotros a veces nos dedicamos a otro tipo de cosas. Además, porque está mal enfocado. Y es que todavía en Colombia se cree que el psicólogo es para dar charlas. Entonces es común que el padre de familia, el entrenador, el dirigente lo llame a uno porque es que mañana tenemos un partido y quiero que me le dé una charlita a los muchachos. Yo no lo hago. Yo les explico que como parte del proceso lo haría, pero que esto no se mejora con charlas. Y ahí es donde nosotros los psicólogos tenemos que tener claro y no prestarnos para este tipo de cosas. Para charlas ahí, bueno, ahí están los influencers, hay una cantidad de personas que han utilizado los padres, se han utilizado gente, no quiero nombrar a nadie, pero que habla muy bonito, la gente le gusta, porque a la gente le gusta, sale contento, motivado. Pero usted lo que escucha hoy, mañana ya olvidó el 80%. Mañana usted con una ansiedad bien alta, usted no se pone, ay, sí, el padre tal dijo tal cosa, el conferencista dijo esto, ¿y cómo lo hago? Que fueron decir, no, es que usted tiene que hacer esto, ¿y cómo lo hago? Esto, el entrenamiento en el deporte es de mucho tiempo. Hay deportistas que se preparan 4 años para mejorar milésimas de segundo, décimas de segundo, ni siquiera un segundo. Y se preparan 4 años para eso. Y nosotros pretendemos que con una charla vamos a cambiar la conducta, los pensamientos, los procesos cognitivos, las conexiones sinápticas de un deportista. Entonces mira que dentro de la inteligencia de juego subyace un rendimiento inteligente en los deportes colectivos, es la capacidad para conocer la dinámica del juego. Debo conocer la dinámica del juego, comprender las competencias que dichos deportes reclaman en cada momento, saber cómo lograr el éxito y conocer qué aspectos son críticos para alcanzar ese objetivo. Hablábamos de Stenberg, es lo que permite hablar de una inteligencia práctica o contextual para tener éxito en el deporte. Algo que a mí me da muchos resultados es poner a hablar el deportista, es poner el deportista a que me hable del deporte. Cuando uno enseña, aprende más. Cuando uno enseña, entiende más. Cuando uno enseña, se da cuenta de ciertas cosas que simplemente cuando escucha. Para los entrenadores, si usted les pregunta en el ámbito deportivo, tener criterio, carácter, anticipar la jugada, saber interpretar el juego, ser conocedor de la dinámica del mismo, son algunos de los aspectos considerados inteligentes a la hora de jugar. Es una investigación que hizo Pariente y Palomino por allá en el 2012, pero hay otras que hablan de lo mismo.
Eso es. Nosotros hablamos en la historia del deporte de nosotros, en un caso de fútbol que es tan popular, decimos que Carlos Valderrama era un jugador que parecía lento, pero que era muy rápido mentalmente. Mira lo que decía, muy rápido mentalmente, ¿sí? Y era inteligente para jugar. Aparte de eso, tenía carácter y bueno, tenía una cantidad de cosas que hoy de las cuales hoy carecemos. Pero hablábamos de que era muy inteligente. Pregúntele a un entrenador qué es un jugador inteligente y le va a decir aspectos o cosas como estas. Creamos una nueva definición de inteligencia de juego. Es decir, cuando empezamos a analizar todo esto, entonces dijimos que era la capacidad cognitiva para resolver situaciones de juego de manera precisa y eficiente a través de la correcta toma de decisiones en un entorno dinámico, resultante de la interacción de procesos cognitivos específicos que incluyen la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento de información. Ah, claro, la velocidad de procesamiento de la información se toma como una función ejecutiva, pero resulta que a la hora de hacer el estudio nos dimos cuenta que la velocidad de procesamiento de la información no suma, multiplica. ¿Mm? Entonces, había que sacarla dentro de las funciones ejecutivas y que todos estos otros procesos son fundamentales para que un jugador sea inteligente. Inteligente para jugar, ¿no? Ya hablamos de una inteligencia general que puede ser que este deportista en ese tipo de inteligencia no sea el mejor, pero a la hora de jugar sí tiene una inteligencia de juego. Entonces, a partir de ahí, nos vamos metiendo un poco ya en ese proceso de pasar de qué es la neuropsicología del deporte a mirar qué se tiene en cuenta. Entonces, funciones cognitivas implicadas en el deporte. La atención sí o sí, la memoria, la orientación visoespacial, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, que también es una función ejecutiva, pero que es el resultado absolutamente de todo, por eso no está metida entre las funciones ejecutivas, es una función ejecutiva, y la velocidad del procesamiento de la información. Cada uno de estos aspectos hay que trabajarlos con el deportista, si usted quiere tener un jugador inteligente a la hora de jugar. No son tantos, no son muchos los que encontramos. Jugadores como el caso que les estaba poniendo de Carlos Valderrama. Carlos Valderrama fue hubo uno. Ahora hay otros con otras características, quizás sirven para lo mismo, pero con unas características diferentes. Entonces, todos estos procesos, ¿cómo se conectarán? Para eso, entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las áreas de la atención. Se establecieron unas áreas que están implicadas en la atención. Hay mucha literatura que habla de áreas implicadas en la atención. Igualmente las áreas implicadas en la memoria. Porque estas áreas estructurales, acuérdense que hay unas áreas estructurales y ahí podemos hablar de una de las áreas de las neurociencias, que es la anatomía. Estas áreas estructurales, pues si bien es cierto, están implicadas en las áreas funcionales, no funcionan de la misma manera. Una cosa es la estructura y otra cosa es cómo se conectan, recuerden de las conexiones sinápticas, cómo yo hago esas conexiones sinápticas y entonces cómo establezco esas áreas funcionales. ¿Mm? Las funciones ejecutivas, ese lóbulo frontal, aquí hay algunos países en Europa que han hecho bastantes investigaciones sobre las funciones ejecutivas, inclusive en el fútbol, y han determinado que aquellos han evaluado jugadores, por ejemplo, y aquellos jugadores que tenían mejores funciones ejecutivas fueron jugadores que terminaron siendo profesionales y terminaron siendo destacados. ¿Sí? Ahora, esto es bidireccional. Con el deporte yo puedo mejorar los procesos cognitivos. Se ha determinado también que los deportistas tienen mejores procesos cognitivos que los no deportistas, que los sedentarios. Y esto es interesante. Ustedes me dirán, no, pero a ellos les va mal en el estudio, en el colegio. Sí, lo que pasa es que
A muchos de ellos no les gusta el estudio. Ellos, su objetivo está en el deporte y eso, y entonces el estudio no les interesa. Pero se ha determinado, esto ha comprobado que el deporte mejora los procesos cognitivos. Como también que la actividad física, recordemos que una cosa es el deporte, otra cosa es el ejercicio, otra cosa es la actividad física, también se ha determinado que mantiene la masa cerebral y que mejoran los procesos cognitivos, como la memoria, es decir, personas adultas, mayores, estas personas se han hecho estudios con ellos y han mejorado la memoria. Eh, Haciendo actividad física regular durante 4 meses, 6 meses, evalúan la memoria antes, evalúan la memoria después y se dan cuenta que inclusive han aumentado el tamaño de algunas áreas cerebrales. Porque también se está diciendo que si yo hago actividad física cuando soy una persona mayor, voy a mantener la masa cerebral. Es decir, sabemos que la masa cerebral se va atrofiando, pero parece ser que esa atrofia es más porque ya no leemos, porque ya no hacemos, porque ya no estamos trabajando, porque ya no estamos en la universidad. Pero estas personas que hacen ejercicio, la masa cerebral se mantiene. Entonces, mira lo interesante de todo lo que podemos hacer como neuropsicólogos. Y, por último, la toma de decisiones. Bueno, aquí hablábamos de velocidad de procesamiento de la información, que es fundamental, y les decía, no suma, multiplica. Porque si yo recuerdo con más velocidad, si yo focalizo a mayor velocidad, si yo tomo decisiones a mayor velocidad, imagínense, imagínense en un tenista. Ustedes ven los Grand Slam, ustedes ven estos deportistas, Nadal ya no está, pero Djokovic, Sinner, ahora Alcaraz, sirven a una velocidad a veces de más de 200 kilómetros por hora. Están sirviendo a más de 200 kilómetros por hora. Y el que está recepcionando, mira todo lo que tiene que hacer. La atención focalizada en dónde viene esa bola. Tiene que recordar cómo se hace lo que va a hacer. Pero también tiene que pensar a dónde la va a devolver. Con el revés, con el drive, con la derecha, a dónde la va a devolver, dónde la quiere poner. ¿Sí? Y todo eso lo tiene que hacer en milisegundos. ¿Cuánto se demora en llegar esa bola de un lado al otro? Todo eso lo tiene que hacer el cerebro en milisegundos. Y ahí es donde hablaba de la velocidad del procesamiento de la información a la hora de tomar una decisión. Si yo me demoro, la pelota ya pasó. En el fútbol, si yo me demoro, ya el rival me la quitó. Pasa igual en el baloncesto, pasa en el voleibol, se me cayó el balón mientras yo estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Entonces mira que ese es un aspecto, en mi caso, yo trabajo mucho la velocidad del procesamiento de la información. ¿Qué velocidad? ¿A qué velocidad procesa mi cerebro? ¿Mm? Yo ahorita les podría decir a ustedes que podríamos hacer un ejemplo sencillo. ¿Sí? Por favor, Andri, Federico me ayudan. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. No vayan a usar calculadora. No van a usar ninguna ayuda. Díganme cuánto es 16 por 20. ¿Quién lo escribió primero? ¿Cuánto es 16 por 20? 320, ¿cierto? Bueno, la primera que me lo escribió aquí creo que fue Andrés David. Y los otros, ¿cuánto nos demoramos? ¿Sí? Entonces, mira, esto se ha perdido en los chicos de los colegios. Si le preguntamos al abuelito, abuelito, ¿cuánto es 16 por 20? Me va a decir, mi hijo, múltiplos de 10 se multiplica por el número y se le agrega el cero. 16 por 2, 32, 320. ¿Cuánto me demoro en eso? 3 segundos, 4, máximo 5 segundos.
Pues yo lo hago con chicos que están en el colegio o en universidad y se demoran 25 segundos, 30 segundos, y muchos me dicen 3000 no sé qué, 400 no sé qué, ¿sí? O el abuelo de nosotros nos diría, mira, 20 en 100 están 5 veces, en 300 son 15, 320. Esa velocidad de procesamiento, porque hoy todo lo hacemos con la calculadora, hoy todo lo hacemos con el computador, hoy todo lo hacemos con la ayuda de la tecnología, está haciendo que nuestro cerebrito cada vez trabaje más lento. Y está pasando con la memoria y está pasando con la atención. Por eso es que los países desarrollados ya están prohibiendo el celular, la tablet, aparte de todos los problemas que están produciendo en el lenguaje, en la escritura, eh, eh, tiene con problemas, porque hoy cada vez la tecnología, ChatGPT ya no redactamos, el ChatGPT nos redacta. Entonces, la velocidad de procesamiento, meterme en temas que son de otra conferencia, es fundamental casi en todos los deportes. Deportes que tengo que tomar una decisión, como les decía, en 200 milisegundos, pero si mi compañero la toma en 150, él me ganó, él me anticipó. En esgrima, si el movimiento, yo reacciono a eso, entonces mira todo el proceso que se da, es decir, esa información visual del balón, del arma, de lo que sea, del movimiento del otro, que entra por mi ojo y hace todo un recorrido en el cerebro, no va a dar una clase aquí de procesos psicológicos básicos, hasta que yo reacciono, esos son milisegundos, ¿sí? Entonces son milisegundos. Entonces, con que el otro lo haga a 50 milisegundos, a 20, a 30 milisegundos más rápido que yo, pues ya me va a ganar. Lo que pasa es que eso no lo ve uno, pero hoy los computadores miden en milisegundos, entonces yo puedo medir esto en los deportistas y lo puedo mejorar, es susceptible de mejorar. Y ya cómo trabaja todo este cerebro con esa memoria, con esa atención, con esa velocidad de procesamiento, con esas diferentes opciones que hay y la toma de decisiones. Porque yo puedo tomar decisiones, pero me demoro. Entonces yo la tengo que tomar muy rápido. ¿Sí? Entonces todos estos procesos realmente están implicados. Y si a esto le sumamos la parte visoespacial, la parte espacial, hay un jugador en Colombia que se ganó el mundo porque es un gran pasador. O sea, él la coge y la pone donde quiere. ¿Sí? Esa parte visoespacial de él la tiene muy bien desarrollada. Y eso es algo que también podemos mejorar y que lo podemos evaluar. Entonces, este jugador se ganó a toda la admiración de todo el mundo porque coge el balón. Él no se saca 3, 4, 5 como un Messi, ¿no? Como lo que hacía Maradona. No, pero la pone donde quiere. Y con eso es uno de los más famosos del mundo. Entonces, mira cómo yo puedo evaluar esto y cómo lo voy a potencializar. Esta es un poco la fórmula de estas áreas y cuáles son las áreas implicadas y cómo haríamos toda una relación de esos enlaces, esas conexiones sinápticas que les hablaba, estas áreas cómo están interconectadas en red con ese jugador. Y esto sería la red de, eh, de un jugador, la red individual de un deportista. Pero cuando yo lo evalúo, pues puede ser que haya un nodo más que, por donde pasa más información que otra, ¿no? Pero esta red o grafo de un deportista de 15 nodos, de 15 áreas estructurales, ¿sí? Te podría dar unas 105 posibles, digamos, conexiones entre ellas, pero que realmente se dan un promedio de 73. Entonces, esta sería la red de un deportista normalmente. ¿Cómo debe conectar ese cerebro para esa inteligencia de juego? Es un modelo neurocognitivo de inteligencia de juego donde se va a tener en cuenta esas áreas estructurales, esas áreas funcionales y esos procesos cognitivos y cómo se establece esta red. Y aquí decimos, la inteligencia de juego es igual a la velocidad del procesamiento de la información, les decía que multiplicaba, ¿sí? Por la sumatoria de
cada uno de estos procesos cognitivos. Y ahí vamos a tener en cuenta. Entonces, esa es la inteligencia de juego modelada de una u otra forma. Y esto, pues, estas medidas de red, yo las puedo después tener en cuenta para llegar a todo un modelo neurocognitivo y ver cuáles son las áreas que tengo que trabajar de una u otra forma, ¿no? Podría ir por uno u otro lado para llegar hasta donde esa inteligencia de juego me lleva a tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Cómo se realizaría este entrenamiento? Bueno, debe haber una evaluación de esos procesos cognitivos, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, la toma de decisiones. Debe haber un entrenamiento y luego nos especificamos. Hay ciertos procesos y hay ciertas cosas que se trabajan a nivel general en todos los deportes, pero que, como les decía, en el caso de la atención y en algunos de toma de decisiones, bueno, que hay cosas específicas que también se deben trabajar en cada uno de esos deportes. Cuando miramos a ver cuál era el resultado de estos trabajos, esta investigación fue realizada con futbolistas que participaban a nivel nacional en el campeonato de clubes. Nos dimos cuenta que efectivamente, si lo trabajábamos, podíamos mejorar esa velocidad de procesamiento de la información. Perfectamente, hay una diferencia significativa, que si bien no es muy grande, pensaríamos que hay que hacerlo mucho más tiempo, continuado, aumentar el número de sesiones, bueno, hacer ciertos ajustes, pero que sí se tenía una diferencia significativa entre el pre y el post. Igualmente la atención, se daba una diferencia significativa, en la memoria también tuvimos una diferencia significativa y en las funciones ejecutivas, a pesar de que estaba en el límite, mejoraron. En la única que sí fuera en la toma de decisiones, hay que hacer unos trabajos mucho más específicos con cada uno de los deportistas. Este trabajo, claro que se hizo a todos por igual, pero ya a la hora de intervenir hay que tener en cuenta precisamente cada uno cómo funciona para sí mismo hacer su plan de entrenamiento, porque es uno de los principios del entrenamiento, ¿no? La individualización. Lo que vimos es que esa inteligencia de juego sí mejora con la mejora de los procesos cognitivos, con la mejor toma de decisiones, con la velocidad del procesamiento, con todo lo que trabajamos en ese proceso. Y el concepto del entrenador también era favorable después de hacer todo ese proceso de entrenamiento. Entonces, aquí aparece la inteligencia de juego, es igual a la velocidad, como les decía, por la sumatoria de cada uno de estos, y eso es lo que va a tener, ¿no? Y la relación de los 15 nodos que les hablaba y cómo se conectaba. Una gran conclusión de este trabajo en neuropsicología del deporte es que queda comprobado que el modelo neurocognitivo diseñado mejora en gran medida las funciones cognitivas en deportistas, llevándolas a incrementar su desempeño y por ende convertirse en jugadores más inteligentes en el campo de juego, que la nueva definición de inteligencia de juego permite desarrollar planes de entrenamiento medibles y cuantificables para un mejor aprovechamiento y de esta manera mayor potencialización de jugadores inteligentes con gran impacto en el rendimiento deportivo. Federico lo nombró al comienzo, esta es una patente que fue concedida, es una patente, saben que para que se conceda una patente, pues hay que hacer una búsqueda en todo el mundo de que no haya algo igual y sustentar que efectivamente pues es algo nuevo, ¿no? Fue un proceso de casi más de 3 años para que finalmente fuera concedida la patente. Es una patente de la Universidad Antonio Nariño. Entonces aquí hablábamos de que uno de los aspectos a trabajar era la evaluación. Y podemos hacer una evaluación desde el punto de vista neuropsicológico. Y es, por ejemplo, si voy a mirar atención, bueno, estos test miden diferentes aspectos, pero podemos hablar, por ejemplo, del test de símbolos y dígitos para la velocidad del procesamiento de la información. ¿Y por qué? Bueno, aquí tengo un video de Borré.
Que me gusta mostrarlo porque son personas representativas en nuestro país y creo que aún más. Here's my key philosophy. A freak like me just needs affinity. Relax. Take your time. And you will find infinity. Take your time to trust in me. And you will find infinity. Go back till naturally you receive infinity. Here's my key philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Take your time. Trust in me. You will find infinity. Mariani. Y ahora Flores, tiro libre, juega Flores rápidamente para Falcao. Viene Flores, viene Flores, viene Flores. Toca Flores para Falcao, para Falcao, para Falcao. Es la línea Friedrich Ríos, del colombiano Falcao. Marcó la diferencia. Lo que no pudo hacer Fabiani en una hora de juego, el hizo el colombiano, marcando la diferencia. Tiene un salto de calidad. Es otro nivel con el colombiano y mejor su futbolista en la última temporada que viene de jugar con la selección de Colombia, marca el 2-1, cambió River a partir de la inicio del 09. Here's my key. Hemos a Falcao ahí trabajando confianza, los ojos tapados, concentración en el computador, memoria, cuando tenía que mirar cómo estaban ubicados los platos con las bolitas de encima y después tener que recrearlo. Sensibilidad, cuando trabajaba con diferentes pelotas de diferentes tamaños, diferentes pesos. La visión periférica, cuando estaba trabajando con la raqueta de tenis y llegó un momento en que ya no estaba mirando, estaba con una visión periférica. Es decir, trabajando procesos cognitivos. Entonces aquí lo interesante de esto es que los podemos medir. Estos procesos cognitivos, pues hay muchas pruebas neuropsicológicas que nos permiten medirla. Y yo voy a nombrar algunos, además porque estos están
estandarizados para Colombia. La Sociedad Colombiana de Neuropsicología, ahí los estandarizamos para niños y para adultos, entonces están estandarizados, tienen baremos para Colombia y nos permite evaluar estos procesos. Entonces, el test de símbolos y dígitos, por ejemplo, nos puede servir para evaluar la velocidad de procesamiento de la información. Para los que lo conocen, es poner debajo de cada símbolo el número que le corresponde en un tiempo de 90 segundos. No vayan a confundir con el WISE, que son 120 segundos. En este caso son 90 segundos. Ese es el test completo. Tenemos el Try Marking Test o test de trazos, que tenemos la versión A y la versión B. Aquí también podemos medir atención, podemos medir velocidad si lo quieren también. Si quieren mirarlo del número de errores, pero generalmente evalúa uno es el tiempo en el que ellos realizan la tarea. Tenemos la figura compleja de Rey, que nos va, para los que no la conocen, pues está la figura compleja de Rey. Esta figura nos da mucha información. Por ejemplo, para mirar la parte visoespacial de los deportistas, yo la utilizo mucho. Para mirar la parte cognitiva también de los deportistas, depende cómo empieza a dibujarla, por dónde empieza, qué hace primero, todo ese proceso hay que tenerlo en cuenta. Esta me da mucha información de funciones ejecutivas y obviamente uso para la parte visoespacial. Como les decía, pues me mide memoria, a corto plazo, memoria de trabajo. Tenemos el test de modificación de clasificación de tarjetas de Wisconsin, que se utiliza para las funciones ejecutivas. Hay que aclarar que el corto, ¿no? El de 48 cartas, no el de 128. Este, pues, obviamente me va a dar todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. Planificación, toma de decisiones, aunque para la toma de decisiones utilizamos otro. Este me gusta, que es el test de atención de 2, que nos da igual el número de errores, las omisiones, las comisiones, el número de aciertos, nos va a dar la concentración. Entonces, ese es un test que también en la velocidad se puede mirar. Hay muchos aspectos que de acuerdo al conocimiento que tengamos, pues, y las pruebas, pues podemos utilizarlas para evaluar diferentes aspectos. Son pruebas muy cortas, estos son 14 renglones de 20 segundos cada uno. Ahí quizás el que más se demoraría sería las cartas de Wisconsin, pero puede ser 20 minutos, algo así. Yo puedo hacer una evaluación con todos estos test en menos de una hora y puedo correlacionarlos. Entonces, pues miro cómo le fue en este, que mide atención, pero también cómo le fue en este, y eso me permite pues hacer una evaluación mucho mejor, ¿no? Esa información. El Stroop, los conocen también. El Stroop me da funciones ejecutivas, me puede dar velocidad y me da algo muy importante que es la interferencia. La interferencia es bastante importante y una de las cosas que más trabajamos es precisamente quitar esas interferencias que influyen en el rendimiento deportivo. Me explico. Interferencias a la hora de jugar fútbol puede ser el público. Interferencias puede ser la ansiedad que yo tengo, la ansiedad que manejo muy alta. La falta de concentración puede ser interferencia. Recuerde que dijimos que al mismo tiempo, más o menos, el cerebro que utilizábamos en el mismo tiempo eran el 2%. Pero si yo estoy muy ansioso, parte de ese 2% está pendiente de la ansiedad que yo tengo. Y entonces ya no estoy utilizando el 100% de mi 2% para rendir en el deporte. Entonces, esas son interferencias. Entonces, ¿qué busca uno? Quitar la interferencia de la ansiedad, de los pensamientos negativos, de cómo influye el entrenador, cómo influye el público. He tenido muchos deportistas en los que hay que inhibir lo que el entrenador dice, porque el problema es que el entrenador lo presiona, ellos no manejan adecuadamente eso. Tenía una deportista que la estrategia, ella no escuchaba al entrenador, era una atleta, no escuchaba al entrenador y simplemente lo que iba a hacer, él no se podía meter a la pista, lo que iba a hacer era que si
llegaba a escuchar la voz del entrenador, le iba a hacer que, le iba a mover la cabeza y con la mano que sí, que entendía, pero realmente no estaba escuchando lo que le estaba diciendo. Entonces, este test me da la interferencia y ahí me puedo dar cuenta si la interferencia de esta persona es muy alta, es adecuada o está muy baja. Y por eso es interesante también. Es un test que dura 45 segundos cada uno de las fases del test. Test de fluidez verbal, que si bien es cierto, pues algunos me dirían, bueno, pero esto no, es que se ha encontrado que las personas que tienen buena fluidez verbal está relacionado con funciones ejecutivas. Pues aquellos que no tienen muy buena fluidez verbal, vamos a mirar y las funciones ejecutivas no son muy buenas tampoco. Este es para hacer el test de memoria verbal de Hopkins también. Este es un test que nos permite evaluar la memoria en el momento y pasados unos minutos, pasados 20 minutos, 30 minutos, vuelve y se realiza para mirar esa memoria mediana, largo plazo, bueno, sobre todo mediano plazo, y que nos va a dar esa evaluación. Entonces, mira, es que estamos hablando de memoria visual, estamos hablando de memoria verbal, estamos hablando de velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, toma de decisiones. Entonces, ahí, con todo eso podemos sacar un perfil neuropsicológico del deportista. Esto será. Y podremos hacer entonces a partir de ahí un informe con esos datos sociodemográficos, con esa situación actual del deportista que se está preparando para unos Juegos Olímpicos, para un nacional, para una competencia en sí, motivo de consulta. Realmente esto es un trabajo muy integrado con los papás, con los entrenadores, con los preparadores físicos, porque esa conferencia para papás es muy interesante cuando se realiza por los diferentes tipos de papás, ¿no? El papá que tiene intereses económicos en que su hijo sea un profesional para que después haya una solvencia económica, el papá que quiere que su hijo sea futbolista porque él no fue futbolista, el papá consentidor, el papá, bueno, es interesante, pero cuando ellos entienden esto, empiezan a cambiar. Por eso yo siempre recomiendo que cuando se trabaje con menores de edad, lo primero que hay que hacer es una escuela de padres. Bueno, los test que se apliquen, los resultados de esos test, los resultados cognitivos, la escala emocional, la interpretación de todos estos test, las observaciones y unas recomendaciones, y ahí saldrá un plan de entrenamiento posteriormente a esto. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Ustedes ven que hasta ahora toco la parte emocional. Eso tiene una razón de ser de esta conferencia. Esto sería un perfil neurocognitivo de un deportista, ya mirando la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, se llama fluidez verbal, la percepción visoespacial, la velocidad del procesamiento de la información. Hay una prueba que yo utilizo que me da ciertas, digamos, nociones básicas de la parte deportiva, que es el perfil, es el PAR-P1. Ahora está revisado, está sistematizado, usted compra los usos y lo aplica directamente y él le bota ya la gráfica y bueno, la interpretación a partir de eso usted la puede hacer muy fácil porque tiene unas definiciones y digamos que está enfocado netamente a la parte deportiva y me va a medir confianza, motivación, atención, sensibilidad, imaginación, actitud positiva y capacidad de reto. Este sería el perfil y ahí está el completo de la prueba. Y vendría entonces ya la planificación del entrenamiento. Importante hacer una caracterización del deporte porque ya veíamos que una cosa son los deportes individuales, otra cosa son los deportes colectivos, los de pelota, bueno, depende de los diferentes, los de tiempo y marca. Depende del deporte, pues hay que hacer una caracterización para precisamente a partir de ahí qué es lo que yo necesito trabajar o es mejor ese deportista, qué es lo que necesita potencializar para mejorar su rendimiento deportivo. Entonces, fundamental esto, pues, algunos aspectos, algunas cosas que usamos como el plan de entrenamiento psicológico, pues debe tener un objetivo general, unos objetivos específicos, la evaluación, la planificación, la intervención, una evaluación posterior, un plan gráfico también, eso ya depende de cada psicólogo, una preparación psicológica general,
Siempre manejamos una fecha, un objetivo específico, el contenido psicológico que se está trabajando, el método de diagnóstico, pues puede ser una evaluación, puede ser el video, puede ser, bueno, el que estén utilizando, el método de influencia, las observaciones y las tareas que se asignen. Igualmente, esto sería microciclo, por ejemplo, entonces la semana 1, la 2, la 3, la 4, todas las sesiones, los temas, los objetivos, la duración y el desarrollo de la sesión. Vamos esto a la hora de planificar y bueno, quería contarles esto, el tema es bastante amplio y cada aspecto de estos pues es algo a trabajar. Podríamos hablar de una sesión, o sea, todo lo que es la planificación, podríamos hablar de todo lo que es la intervención, podríamos hablar de todo lo que es la evaluación, y bueno, cada aspecto de eso es un curso totalmente diferente. Muchas gracias.